¿De qué sirve una catedral en perfecto estado si todavía no sabemos cómo encender la luz? Esa es la razón por la que, más que probablemente, muchas veces tu energía sigue sin despegar y por la que sientes esa especie de lag mental insoportable al final del día. Es algo así como si tu cerebro estuviera embotado o como si sintieras que tienes el icono de cargando de una batería dando vueltas mientras que intentas procesar una idea. Tus células corren el riesgo, por una parte, de morir ahogadas en un pantano de agua estancada, o por otra, de agrietarse y perder parte importante de su funcionalidad. Lo sabes. Lo hemos comentado y te he dado caminos para evitarlo. De hecho, verás, puedes haber limpiado el pantano y haber sellado cada una de las grietas de tus células, pero todavía resulta que queda más. En el vídeo anterior, lo que hicimos fue preparar el hardware, limpiamos y sellamos tu infraestructura celular, pero hoy vamos a entrar en una fase que es mucho más importante, la fase de la inteligencia biológica. Hoy te voy a dar el software que permite que tus células hablen entre sí y vas a entender por qué tu cerebro sufre de estática por la simple falta de boro y cómo tus mitocondrias pueden fabricar, y pon atención a esto, hasta medio litro de agua pura al día, el agua de más alta fidelidad que existe. Pero no quiero o no me gustaría que veas esto como una lista de superalimentos al azar que te voy a dar, no, porque lo que vas a conocer es un auténtico mapa de ingeniería biológica que está dividido en 6 departamentos o 6 familias. En el vídeo anterior me centré en la infraestructura y en el soporte, lo que sostiene la vida. Vimos las familias de los hiperhidratadores y te hablé del melón, del pepino, del apio y de la piña, que son los encargados de limpiar el pantano y de ensanchar las carreteras de tus tejidos. Hablamos de una segunda familia, los estructurales, y ahí te hablé del aloe, la chía y el musgo de mar. Estos son el cemento biológico que sella las fugas de tus membranas para que el agua no se escape. Y después hablamos de los que son escudo de electrones, el limón y el té matcha o té verde. Son los guardaespaldas químicos que mantienen la carga negativa de tu batería celular. Y con eso hemos logrado dejar la catedral estanca y protegida. Pero ahora, en este vídeo, pasamos de la arquitectura a la inteligencia. Vamos a ver las 3 familias que faltan, las que no solamente forman parte del sistema, sino que lo gobiernan y gestionan la producción de energía. Pues bien, empezaremos con el cuarto de los grupos, los sensores metabólicos, es decir, los que sintonizan la señal de tu cerebro, y es a donde vamos justo ahora. Después veremos el quinto grupo, los optimizadores mitocondriales, que son los que enseñan a tus células a fabricar su propia agua, y finalmente iremos a los que son el retorno al origen, es decir, los fluidos que conectan tu plasma con la matriz original de la vida. Ahora que ya vuelves a tener el mapa en la cabeza, te doy la bienvenida a la activación de tu sistema operativo celular. Vamos a instalar la primera capa de inteligencia. Vayamos a la cuarta familia, los sensores
metabólicos. Estos son los encargados de ajustar la frecuencia. En biofísica, el cerebro no piensa con palabras, sino con impulsos eléctricos que viajan a través de un medio acuoso. Venimos hablando de ello en todos estos vídeos anteriores. Y si ese agua no está estructurada o si hay interferencias minerales, la señal se dispersa. Y esto es lo que experimentas cuando hablamos de niebla mental. Pues bien, vayamos al primero de los alimentos que son sensores metabólicos, la pera. La pera es la gran sintonizadora del boro en nuestro cuerpo. El agua de tu cerebro necesita una precisión absoluta para que tus pensamientos no tengan lag, no tengan retrasos. Y aquí es donde entra esta fruta que la sabiduría oriental ha venerado durante más de 2000 años, la pera. China es el mayor productor y consumidor de peras del mundo, y ellos, por pura observación de miles de años, la llaman el patriarca de las frutas para limpiar el organismo. Y consumen la pera, como dicen ellos, para limpiar el calor y humedecer los pulmones. Yo, esto, con todo mi respeto, por supuesto, a la medicina china, que es fuente enorme de inspiración y de información, lo traduzco como que la pera ayuda en la reducción de la inflamación oxidativa y restaura el agua estructurada en las mucosas. Pero si nos paramos detenidamente y analizamos su ingeniería interna, descubrimos que es una de las fuentes biológicas más ricas en boro. El boro es un metaloide que la medicina convencional suele ignorar, pero es el director de la orquesta del calcio. En la pera actúa como un estabilizador, porque su función no es simplemente aumentar el calcio, sino gestionar dónde se queda y hacia dónde se mueve. Sin boro, el calcio se vuelve un elemento completamente anárquico. Y ahora, presta atención, porque este es un dato que debe cambiar la forma que tienes de ver esta fruta. Estudios de nutrición humana han demostrado que el aporte de boro puede reducir la pérdida de calcio por la orina en casi un 40%. Es decir, el boro ayuda a tus riñones a reabsorber el calcio antes de que se pierda, y esto mantiene el nivel constante en sangre sin que el cuerpo tenga que robárselo a tus propios huesos. Es literalmente un sello que evita que los cimientos de tu catedral simplemente se deshagan. O dicho de otra forma, es el primer motivo por el cual el boro estabiliza el calcio, y es un motivo, como puedes ver, puramente logístico. Para que el calcio se asiente en la piedra de tu catedral, es decir, en los huesos de nuestros cuerpos, y no en las tuberías o las arterias, lo que necesitamos es una vitamina D activa. Pero hay un problema técnico. La vitamina D que obtienes del sol o de los alimentos es al principio solo una materia prima inerte. Es decir, es como si tuvieras los ladrillos amontonados en la puerta de la obra, pero no tuvieras obreros que los fueran a colocar. Y aquí es donde entran el boro y la pera. Resulta que realizan dos funciones de ingeniería crítica en tu cuerpo. Primero, el boro es la chispa necesaria para la conversión de la vitamina D en su forma biológicamente activa, el calcitriol. Es decir, es la llave química que enciende la hormona para que pueda dar
la orden de construcción. Sin esa llave, el sistema simplemente está apagado. Es decir, el boro lo que hace es activar la construcción. Y segundo, el boro, por otra parte, frena a las enzimas que intentan eliminar el calcitriol de tu sangre. En términos de ingeniería, esto lo que hace es extender la vida media de la hormona en tu sistema y, al durar más tiempo activa, el ciclo del calcio se estabiliza y tu cuerpo tiene el margen necesario para fijarlo donde realmente hace falta. En resumen, sin boro puedes tomar todo el sol del mundo, pero el calcio no recibirá la orden de entrada y acabará atascado, calcificando tus tejidos blandos en lugar de fortaleciendo tu estructura ósea. Si lo estás entendiendo correctamente, es justo de esta forma que eliminamos de raíz lo que fomenta y provoca la niebla mental. Tienes que entender que el calcio no es solo un material de construcción para tus huesos, es un mensajero eléctrico extremadamente poderoso. Pero, como en cualquier sistema de alta fidelidad, si el mensaje se filtra donde no debe, lo que termina ocurriendo es que solo genera ruido. Si el calcio se filtra sin control dentro de tus neuronas y se acumula en el espacio intracelular cuando la célula debería de estar en reposo, termina causando rigidez e inflamación. Es más o menos como si un cable tuviera micro cortocircuitos constantes. Tu cerebro empieza a disparar señales que no existen. Esa sensación de embotamiento o fatiga mental es literalmente tu cerebro intentando procesar estática. ¿Y qué es la estática? Me dirás. Pues muy simple, ruido blanco, información aleatoria que no contiene un mensaje, pero que sin embargo está consumiendo ancho de banda. En tu cerebro ocurre exactamente lo mismo. Y aquí me paro un momento para profundizar en la estática biológica, porque es algo que nos servirá como base de futuros contenidos. Se produce por 3 vías de sabotaje. Primero, por interferencia electrolítica, y esta es de la que estamos hablando hasta ahora. Cuando el boro falta, el calcio no tiene gobernador. Entra en la neurona a destiempo y provoca pequeñas descargas eléctricas que no tienen sentido. Y tu cerebro intenta leer esas descargas, pero en realidad está buscando un patrón que simplemente no existe. Y eso es la estática. Segundo, por degradación del medio. El agua estructurada H3O2 es el cable de fibra óptica, hemos hablado de ello ya varias veces. Pues bien, el azúcar derrite ese cable y lo convierte en algo así como cobre viejo, y me refiero a simple H2O líquida. La señal ya no viaja limpia, se dispersa, se calienta y genera interferencias. Hablaremos de ello en el siguiente vídeo de esta serie. Y tercero, por la relación señal-ruido, la SNR. En telecomunicaciones, si el ruido es muy alto, la señal se pierde. Pues bien, el cerebro gasta un porcentaje masivo de su energía ATP no en pensar, sino en filtrar ruido para encontrar la señal. Por eso, y no por otra razón, te agotas. Haces esfuerzos verdaderamente hercúleos solo para mantener la radio sintonizada. Pues bien, aquí es donde la pera se convierte en una herramienta de precisión para ti, porque el boro actúa
como un ingeniero de mantenimiento de la membrana celular y ayuda a que el calcio se mantenga fuera de la neurona mientras la neurona descansa. Es decir, estabiliza los canales. Y al estabilizar estos canales, el boro consigue asegurar que la neurona solo se encienda cuando hay una señal real y necesaria. Es decir, además, limpia la señal. Sin el boro de la pera, tu cerebro es como una especie de radio antigua, llena de interferencias, y con él, sin embargo, se convierte en un instrumento de precisión. Al comer una pera, estás sintonizando tu radio interna para que la música de tus pensamientos suene limpia y sin estática. Pero todavía queda algo más. Hablemos ahora de un área crítica de tu ingeniería interna que suele pasar desapercibida: la glándula paratiroides. Esta pequeña pieza es la que regula tus niveles de calcio y lo hace mediante una hormona llamada PTH. En tu cuerpo existe una jerarquía absoluta que dice que el nivel de calcio en sangre no puede variar prácticamente nada. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el calcio es el interruptor maestro de los impulsos eléctricos de tu corazón y de tus nervios. Probablemente esto nunca te lo habían contado. Pues bien, si el nivel de calcio en sangre baja mínimamente, la glándula paratiroides entra en pánico y libera PTH, que es la hormona paratiroidea. Y la PTH lo que hace es funcionar como una especie de orden de demolición urgente y le dice a tu sistema: no me importa la estructura de los huesos ahora mismo, saca el calcio de los pilares y échalo al río para que el corazón no se pare. Es decir, sácalo de los huesos y échalo en la sangre para que el corazón no se pare. La pera, como puedes entender, se convierte en una herramienta de gestión de activos importantísimos en tu cuerpo, y el boro que contiene actúa como un regulador de sensibilidad para la paratiroides. El boro hace que la glándula sea más sabia y menos reactiva. Evita que envíe señales de alarma exageradas ante lo que puedan ser simplemente pequeñas fluctuaciones. Da equilibrio, modula. Y al modular la PTH, el boro lo que hace es que detiene la extracción masiva de calcio y mantiene el mineral bloqueado en tu estructura sólida, en tus huesos, en lugar de permitir que se vierta caóticamente al torrente sanguíneo. Verás, en la arquitectura de tu cuerpo esto es absolutamente vital por dos motivos fundamentales. Primero, si la PTH está siempre alta, tus huesos se vuelven porosos. Estás perdiendo los cimientos de tu propia catedral y perderías tu integridad física. Cuando el calcio se extrae masivamente de los huesos, el plasma, y este es el segundo motivo, se satura de minerales que no deberían estar ahí en esa cantidad. Y esto lo que hace es crear un ruido y unas interferencias en la señal eléctrica que viaja por el agua estructurada, el H3O2, de tus tejidos, y termina afectando directamente a tu conectividad eléctrica. Es decir, lo que hace es luchar por una conductividad limpia. Pues bien, una vez que has entendido la importancia de esta fruta y del boro que contiene, entremos en su protocolo de consumo. Pero antes te voy a hacer una aclaración. No es casualidad que en China la pera sea un pilar de su salud. La variedad Huangwan
es un ejemplo perfecto de equilibrio entre calcio, boro y potasio. Y no solo es que esta variedad tenga boro, la importancia es la proporción que tiene, porque es una variedad que ha sido estudiada por su perfecto equilibrio entre potasio y boro. Y esto es importante porque el boro necesita una bomba sodio-potasio eficiente para poder entrar en la célula. Con el nivel de potasio iónico que tiene esta variedad de pera, el boro lo que tiene es básicamente un sistema de entrega llave en mano. Pues bien, China cultiva estas peras en suelos con sedimentos limosos muy ricos en minerales y que han sido depositados durante siglos por el viento. Y aquí me refiero a la meseta de Loess, en el corazón del norte de China, principalmente en la provincia de Hebei. Es un lugar donde el viento durante millones de años ha transportado polvo mineral desde el desierto de Gobi y lo ha ido depositando capa sobre capa hasta crear mesetas de tierra amarilla de cientos de metros de espesor. Es un suelo que no se parece a nada que hayas podido tú conocer. Nuestros suelos agrícolas muchas veces están agotados y necesitan fertilizantes químicos para dar la impresión de que están vivos. Sin embargo, Hebei es un auténtico reservorio casi inagotable de silicatos y boro. Es el único lugar del mundo donde la geología realmente ha conspirado para crear el sustrato perfecto para cultivar la variedad Huangwan. Por eso, una pera Huangwan no es solo una fruta, es una cápsula de sedimento geológico procesado por un organismo vivo. Es tecnología de suelo convertida en alimento. Y claro, por supuesto, la consumen por millones. Pues bien, con esta información y para aplicar este conocimiento que te he compartido y hacerlo de forma efectiva, lo que te propongo son una serie de reglas básicas en el consumo de la pera. La primera es que la piel es innegociable. El boro y los antioxidantes, como pueden ser los ácidos cinámicos, están concentrados en la piel. Si no tienes la seguridad de que la pera que vas a consumir sea orgánica, lávala bien con agua y vinagre, pero consúmela entera, porque si la pelas, perderás el 25% de su potencia biológica. Segundo, el momento ideal de consumo es a media tarde, que es cuando el cerebro suele sufrir una caída de voltaje y necesita de nuevo sintonización de la señal. Tercero, y atención que esto es importante, acompaña la pera con un puñado de nueces. Mientras el boro de la pera sintoniza la señal, los omega 3 de la nuez lo que hacen es que sellan la membrana celular para que el agua estructurada no se escape por las grietas. La pera no es solo comida, es un sensor de precisión para tu sistema hormonal y eléctrico. Y me imagino que ya no verás la pera nunca más como una simple fruta. Pero atención porque vienen más sorpresas. Hablemos ahora de otra gran herramienta que funciona también como sensor metabólico, el kiwi verde, que es el auténtico vigilante de la hidrólisis a través de la actinidina. Verás, digerir proteínas es uno de los procesos que más agua consume en el cuerpo. Y si no tienes ayuda, tu sistema lo que hace es que secuestra el agua de tus tejidos para poder romper los enlaces de la carne o de las legumbres, por ejemplo. Mientras que la pera sintoniza la señal, el kiwi lo que hace es que aporta esta enzima que rompe las proteínas sin tener que secuestrar
el agua de tus tejidos. Es el dispositivo de ahorro hídrico que permite romper las proteínas sin robarte el agua que tu cerebro necesita para pensar. Fíjate la importancia que tiene. La actinidina es una enzima proteolítica que realiza el trabajo sucio. Y me dirás, ¿qué es la actinidina? Es una enzima proteolítica y la palabra viene del griego proteo, proteína, y lisis, ruptura o disolución. Básicamente es un catalizador biológico especializado en romper los enlaces peptídicos que mantienen unidas a las proteínas. Si una proteína de la carne del huevo o de las legumbres es una cadena de acero larga y pesada, la actinidina es el cortaalambres que la divide en eslabones sueltos o aminoácidos para que estos puedan entrar en la célula. Y aquí es donde conectamos con la hidratación, porque el proceso de romper una proteína se llama hidrólisis y, como su nombre indica, requiere agua, H2O. Si no tienes suficientes enzimas como la actinidina, tu cuerpo tiene que secuestrar agua de otros tejidos y enviarla al estómago para intentar forzar esa ruptura. Sin embargo, cuando comes kiwi, lo que estás es aportando el operario, es decir, la enzima que hará el trabajo usando muchísima menos agua del sistema. Beber agua y luego comer una comida pesada sin ayuda enzimática es, en realidad, un grave error de diseño. Verás, las proteínas mal digeridas crean un auténtico pantano de residuos y esos residuos se llaman caótropos, que lo que hacen es romper la estructura del agua EZ. Y la actinidina lo que permite es que la digestión sea rápida y limpia. Al acelerar la ruptura de proteínas, el cuerpo simplemente no necesita retener tanta agua líquida en el intestino y deja ese fluido libre para que sea estructurado como H3O2. ¿Y qué hace? Pues lo envía a los músculos o lo envía al cerebro. Fíjate, atención a la anécdota, si es potente la actinidina, que es la razón por la que si pones kiwi en una gelatina, esa gelatina nunca cuaja, porque simplemente el kiwi rompe las proteínas de la gelatina. Pues en el cuerpo hace lo mismo. Y piensa, por ejemplo, con las proteínas densas de una cena pesada. El kiwi evita que tu maquinaria se atasque. Y ahora viene una sinergia para la pera de la que solo te hablé antes de pasada. Te voy a revelar el secreto de la capacitancia de tu membrana cerebral. En física, la capacitancia depende de la calidad del aislante, es decir, a mejor aislante, más carga eléctrica puede soportar tu célula sin que se escape. Pues bien, las nueces son ricas en ácido alfa-linoleico, en ALA, un tipo de omega 3 que actúa como el material dieléctrico, o sea, como un aislante en un condensador. Y si tomas la pera con su boro y con nueces omega 3, lo que estás haciendo es sintonizar la neurona y al mismo tiempo reforzar el aislante del cable. Digamos que estás reparando la antena, porque las grasas omega 3 se integran en la membrana y le dan la fluidez necesaria para que el agua estructurada, la H3O2, se pegue a la célula y no se escape por las grietas. Es decir, consigues sellar las fugas. Y llegados a este punto, con toda esta información que te he dado y con este escudo protector y con los sensores sintonizados, estamos listos para pasar al siguiente nivel de gestión energética, el quinto grupo, los
optimizadores mitocondriales o agua de luz. Y aquí te hago una pregunta. ¿Y si te dijera que tus células son capaces de fabricar su propia agua perfectamente estructurada sin que tengas que beber ni una sola gota? A esto lo llamamos agua metabólica. Es el agua de más alta fidelidad que existe y se produce en tus centrales eléctricas, las mitocondrias. Pues bien, para que esta fábrica funcione, necesitamos primero a los especialistas en limpieza y construcción. ¿Y quiénes son? La granada y la uva tinta. Tú piensa que dentro de cada una de tus células hay miles de pequeñas calderas que se llaman mitocondrias. El trabajo de estas mitocondrias es quemar el combustible de lo que comes para generar energía, ATP. Y cuando eres joven, pues estas calderas son extremadamente eficientes. Pero con el tiempo, el estrés y el exceso de azúcar, resulta que las piezas empiezan a fallar. Las mitocondrias se vuelven viejas y defectuosas y en lugar de energía limpia empiezan a emitir una especie de humo tóxico que llamamos radicales libres. Este es el drama. Una célula llena de calderas rotas es una célula que no tiene energía para gestionar el agua. Y aquí es donde la granada y la uva tinta entran como un auténtico equipo de ingeniería de élite. ¿Cómo funciona el reciclaje celular? O dicho con nombre técnico, la mitofagia. Pues verás, la granada contiene unos compuestos llamados heligitaninos que al pasar por tu microbiota se transforman en urolitina A. Y este compuesto es famoso en la ciencia actual porque es uno de los pocos que son capaces de activar la mitofagia. ¿Y qué es esto exactamente? Me dirás, pues piensa que tu célula tiene un sistema de control de calidad. La urolitina A no limpia la suciedad por sí misma, lo que hace es básicamente etiquetar las calderas viejas, actúa como un marcador fluorescente que le dice a la célula: esta mitocondria ya no sirve, recíclala. Y una vez etiquetada, la célula lo que hace es que activa sus camiones de basura internos que se llaman lisosomas. Y estos lo que hacen es envolver la mitocondria rota, la descomponen en piezas básicas y la usan para construir una mitocondria nueva, joven y potente. Es un proceso de renovación total de tu estructura energética. Y el resultado es que tu propia fábrica de agua destilada acaba de ser renovada. Aquí es cuando el dato se vuelve increíble. Cuando has reparado tus calderas y tienes mitocondrias nuevas funcionando a pleno rendimiento, ocurre un milagro biofísico al final de la cadena de producción de la energía. En el último paso de la respiración celular, la mitocondria une el oxígeno que inhalas con los protones de tu alimento y crea algo que se llama agua metabólica. Una persona con mitocondrias sanas puede fabricar hasta medio litro de agua al día internamente. Y como este agua se crea en un entorno de calor metabólico y superficies hidrofílicas, no nace como agua del grifo, como H2O, nace directamente como cristal líquido, es decir, H3O2, y es auténtica calidad cuántica, perdóname. Al activar la mitofagia con la granada, no solo estás ganando energía, estás además encendiendo tu propio manantial interno, estás fabricando el agua más pura
y estructurada que existe, y lo haces sin haber dado ni un solo sorbo a una botella. Pues bien, si la granada es el equipo de limpieza, la uva tinta es la empresa de construcción. Y no podemos tener una sin la otra si queremos tener una catedral eficiente. Cuando en el proceso de mitofagia la célula identifica la caldera que ya no sirve, es decir, la mitocondria defectuosa, como te decía, la desmantela y recicla sus piezas. Sin este paso, nuestras células estarían completamente llenas de chatarra biológica, y esa chatarra estaría bloqueando el paso del agua. Aquí es donde entra la uva tinta con su compuesto estrella, el resveratrol. Si la granada limpia el terreno, el resveratrol es quien ordena construir el nuevo edificio. El resveratrol activa unas proteínas que se llaman sirtuinas, y estas sirtuinas son los interruptores maestros de la longevidad. Al activarse, lo que hacen es que envían una señal clara al núcleo de la célula y le dicen: necesitamos más potencia. Y esto dispara la biogénesis mitocondrial, que es básicamente la creación de calderas nuevas, brillantes y ultra eficientes desde cero. Es decir, la granada quita lo viejo, hace la limpieza, y la uva tinta construye lo nuevo, se encarga de la expansión. Todo esto es un sistema de mantenimiento integral de tu infraestructura eléctrica. Al consumir este dúo, no solo estás ganando energía, estás encendiendo tu propio manantial interno. Estás fabricando el agua más pura y estructurada que existe, y lo haces, como te decía, sin haber dado un solo sorbo a una botella. Pero para que este equipo de mantenimiento funcione como un reloj suizo y tus mitocondrias realmente se renueven, no basta con comer estas frutas de vez en cuando. Esto es muy importante. Necesitamos un protocolo de ingeniería que asegure que los compuestos lleguen a donde tienen que llegar y cómo tienen que llegar. Pues bien, aquí tienes la hoja de ruta para integrar a este dúo dinámico en el día a día de tu organismo. Por un lado, está la fase de limpieza, que es la que lleva a cabo la granada por medio de la urolitina A. La granada, como te decía, es el limpiador, pero recuerda que la urolitina A la fabrica tu microbiota. Lo que hace la granada es aportar los eligitaninos que, al pasar por tu microbiota, se transformarán en urolitina A. Por lo tanto, si tu intestino no está sano, el efecto se diluye. Luego, lo ideal es consumir el arilo entero, es decir, las semillas rojas. No solo obtendrás el L-gitanino, sino la fibra que alimenta a las bacterias que fabrican la urolitina. Y como dosis, si te es posible, lo ideal es consumir media granada al día o 150 mililitros de zumo puro. Eso sí, el zumo que haya sido prensado en frío y que no tenga ningún azúcar añadido. Y si usas zumo, busca uno donde hayan prensado también una parte de la cáscara, que es la parte blanca, amarga, interior de la granada, porque es ahí donde se concentran los precursores más potentes. Y ahora llegamos a la fase de construcción. En esta, la uva tinta y su resveratrol son magníficos aportes, como te puedes imaginar. Pero el resveratrol está en la piel y en las semillas de la uva. Por tanto, si la pelas, lo que estás haciendo es tirar el software a la basura. El tipo de uvas, y esto, atención, porque es muy importante, debe ser de color oscuro, negras o rojas intensas, y, este es un punto muy delicado, deben de ser orgánicas.
Y esto es importante porque el resveratrol es una defensa de la planta contra los hongos. Pero ¿qué pasa si la uva o la planta ha sido tratada con fungicidas químicos? La planta no necesita fabricarlo y por tanto sus uvas tendrán niveles mucho más bajos de resveratrol. Pues bien, te basta con un puñado pequeño de 10 o 12 uvas con piel y, si puedes tolerarlo, en las que mastiques al menos un par de semillas. La uva tinta tiene un índice glucémico moderado, pero para evitar que el azúcar rompa el cristal de agua y se produzca el efecto caótropo del azúcar que no queremos, combínalas siempre con una grasa de calidad como pueda ser la de unas nueces. Y aquí te hago 3 apuntes finales que creo que son importantes. La primera, o el primero, no sirve de nada comerse 1 kilo de uvas un domingo. La mitofagia es un proceso lento. Necesitas una señal constante durante al menos 21 días para que el parque tuyo de mitocondrias empiece a renovarse de verdad. Segundo, si quieres potenciar la granada, asegúrate de tener una dieta rica en polifenoles, es decir, nueces, té verde y cacao puro, entre otros, porque son el alimento de las bacterias Akkermansia, que son las mejores fabricando urolitina A. El resveratrol es un potente activador metabólico. Si lo tomas por la noche, podrías sentirte demasiado encendido y esto te podría dificultar el sueño. Y con esto hemos terminado con estas 3 pequeñas reglas. Recuérdalo, es mejor consumirlo antes de las 3 de la tarde. Y ahora llegamos al otro grupo de productos de los mismos optimizadores mitocondriales del grupo quinto, pero es el último ya de este quinto grupo, los frutos del bosque oscuros, que son auténticas antenas de fotones. Es muy interesante lo que estas frutas nos aportan. Y aquí ten presente un dato. El color de un arándano, de una mora o de una frambuesa no es un adorno de la naturaleza, es auténtica tecnología de captación del sol. Esos pigmentos oscuros que se llaman antocianinas no son solo antioxidantes. En el mundo de la biofísica son sensores de luz y actúan como auténticas antenas parabólicas a nivel molecular con una misión clara: capturar los fotones y especialmente los del espectro del infrarrojo cercano, IN y R, y transferir esa energía después al agua de tus células. Aquí acuérdate lo que demostró el doctor Gerald Pollack, que la energía de la luz es el combustible que expande tu agua estructurada. Al comer frutos del bosque, lo que estás haciendo es pintar tus tejidos con receptores que convierten tu piel y tus ojos en auténticos paneles solares biológicos para captar luz. Estás ayudando a que el sol o incluso el calor de una hoguera en invierno carguen tu batería interna con una eficiencia que el agua sola jamás tendría. Y en cuanto al protocolo de uso, un primer apunte importante. Sé muy bien que estar comprando fruta fresca de este tipo puede castigar el bolsillo, pero aquí tienes que conocer este hack profesional que te voy a pasar. Vete al congelador. Las antocianinas son extremadamente resistentes al frío. Por lo tanto, comprar estos frutos congelados no solo te va a ahorrar un 60 o un 70% del precio, sino que además te asegura que el software está intacto, porque normalmente este tipo de frutas se congelan justo en el momento de máxima maduración.
¿Y cuál es la dosis? Un puñado al día, unos 50 o 80 gramos. No necesitas kilos, lo que necesitas es que la señal biológica sea constante para que tus mitocondrias sigan renovándose. Si te comes tu puñado de frutos del bosque y sales a caminar un rato al sol, el pilar 1 del triángulo que veremos en un próximo vídeo, la combinación de tus antenas, los pigmentos de los que te hablo, con la energía o luz, multiplicará por 10 la calidad de tu agua interna. Y ahora hemos llegado al último grupo de alimentos. Para que tu catedral sea eléctricamente perfecta, necesitamos un fluido que no solo transporte minerales, sino que tenga la misma firma vibratoria que tu propia sangre. Aquí estamos hablando de conectar tu sistema con la matriz original de la vida. Y si las otras familias eran el software y las piezas de recambio, esta sexta familia es la conexión a la red eléctrica original. Te estoy hablando de los que son el retorno al origen o la conductividad total. Y empecemos por el agua de coco, o también llamado el plasma vegetal. El agua de coco no es solo un refresco, es agua que ha sido filtrada y estructurada molécula a molécula a través de las fibras de la palmera durante meses. Y fíjate si es potente. Su composición es tan similar al plasma humano que en emergencias extremas que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó agua de coco como fluido de transfusión intravenosa directa. Cuando bebes agua de coco no estás bebiendo un jugo, lo que estás es bebiendo un sustituto de la sangre. Y como ya sabes y vimos en vídeos anteriores, tu salud depende de expulsar sodio y meter potasio. Pues bien, el agua de coco aporta potasio en su forma iónica más biodisponible y esto permite que la bomba de tus membranas trabaje con algo equivalente a lo que sería auténtico combustible de carreras. Dicho de forma simple, el agua de coco permite que tus membranas recuperen de forma instantánea el voltaje de menos 70 milivoltios o menos 90 milivoltios que el estrés te roba cada día. Y al ser agua filtrada por un organismo vivo, ya viene en estado de cristal líquido, H3O2. Es hidratación que tus células reconocen al segundo. No gastas ni un solo julio de energía en procesarla. Y esta es la importancia del agua de coco. Guarda y recuerda bien esta información. Pero no es el único de los que nos llevan al retorno al origen. Entremos ahora en otro alimento que nos conecta a la red eléctrica original. Hemos hablado ya muchas veces de él y no te va a sonar para nada sorprendente. El agua de mar, el totum marino de Quintón. Con este elemento recuperamos el genio de René Quintón. Él demostró algo que debería cambiar la forma en la que tú te ves a ti mismo. Él demostró que el medio interno de nuestras células, el líquido intersticial, es esencialmente agua de mar rebajada. Y nos dijo que somos una especie de acuario con patas, es decir, un acuario que camina. El agua de mar no es simplemente agua con sal, es toda una sopa de información biológica que contiene los 92 elementos de la tabla periódica en las proporciones exactas que tus células
necesitan. Pero el agua de mar pura es hipertónica, es decir, contiene demasiada sal para nuestro organismo. Y lo que sí que podemos hacer es rebajarla, y cuando la rebajamos lo que creamos es una solución isotónica en la que la salinidad pasa a ser de aproximadamente 9 gramos de sal por litro. Al hacer esto, lo que logramos es crear una solución que es idéntica a tu sangre. Y esta mezcla actúa como un auténtico reset para tu acuario interno. Si inundas tu sistema con el totum de Quintón, lo que logras hacer es limpiar todo el agua sucia de tu acuario y darle a tus células el medio eléctrico perfecto en donde nació la vida hace millones de años. Pues bien, para aplicar esto en tu catedral urbana, toma nota de estos protocolos. En el caso del agua de coco, que es tu mejor inyección de voltaje, si no tienes acceso a cocos frescos, busca marcas que te garanticen un 100% agua de coco y que preferiblemente haya sido procesada mediante alta presión, aparecerá HPP, y no con calor extremo, porque el calor destruye la estructura del agua, etc. Úsala como tu combustible de emergencia después, por ejemplo, de un entrenamiento intenso, de una sauna o de un día de mucha demanda intelectual, porque es una inyección directa de voltaje para tu cerebro. Y para el agua de mar, o el que es tu plasma de bajo coste, compra agua de mar microfiltrada en frío, de tal forma que no hayan destruido la carga eléctrica, y mezcla una parte de agua de mar con 3 partes de agua mineral de baja mineralización o agua resucitada con el Borce, que te expliqué cómo se hace. Cuando lo hagas, habrás fabricado plasma de Quintón isotónico y lo habrás hecho en tu cocina. Tendrás el suero mineral más completo y potente del planeta por menos de lo que cuesta una bebida deportiva llena de colorantes y de azúcares. Tómate un vaso pequeño de esta mezcla en ayunas o hazlo antes de las comidas, porque lo que estás haciendo es reponer el medio interior del que ya hablaba Claude Bernard y aseguras que tu conductividad sea total y que sea la de un organismo joven y vibrante. Por resumir, el agua de coco es el sustituto del plasma que tus células beben para restaurar el potasio. Y el agua de mar es el mapa mineral original para que tu catedral nunca pierda la conexión con la tierra. Y con estos dos hemos terminado. Ahora sí, podemos echar una mirada general al mapa completo de tu ingeniería biológica. Y con esta información tú puedes convertirte en programador de tu hidratación y dejar de ser una persona que simplemente bebe agua. Repasemos de una manera muy breve y rápida los grupos de alimentos. Primero estaban los hiperhidratadores, y ahí te hablé del melón, el pepino, el apio y la piña. Desescombran el pantano y ensanchan la carretera. Después te hablé de los estructurales, el aloe y la chía. El cemento son el cemento biológico que sella las fugas que pueda tener tu catedral. Tercero, te hablé del escudo de electrones, el limón y el té matcha. La carga negativa que protege tu batería. Cuarto, los sensores metabólicos, la pera y el kiwi, sintonizan el ruido de tus neuronas. Quinto, los optimizadores mitocondriales, la granada y los frutos del bosque
y la uva tinta. Reparan las calderas para que puedas fabricar tu propia agua y capturan la luz como si fueran paneles solares. Y finalmente, hemos hablado de los que nos llevan el retorno al origen, el agua de coco y el agua de mar. Estos restauran el potasio y el mapa mineral original de la Tierra en nuestros cuerpos. Con esto ya tienes el mapa completo de las 6 familias. Ahora eres de verdad el programador de tu propia hidratación. Sin embargo, falta una pieza. Una pieza que no tiene que ver con lo que construyes, sino con lo que proteges. Porque de nada sirve que hayas instalado el software más avanzado del mundo en tu catedral si luego dejas la puerta abierta para que un saboteador entre y lo derrita todo. Hay un proceso físico, una fuerza de caos molecular que puede convertir tu cristal líquido en agua sucia en cuestión de segundos. Y si no aprendes a ponerle un blindaje, todo lo que hemos visto hoy, la pera, la granada, el agua de coco, todo eso se filtrará por las grietas. Pero ese blindaje, esa guerra contra el caos merece su propio espacio. En el próximo vídeo vamos a ver cómo el azúcar actúa como un auténtico disolvente de tu energía y cómo las grasas son en realidad el asistente eléctrico que salvará tu vida. Pero hoy quédate con este manual de 3 fases que te voy a dar a continuación y con el que simplemente puedes empezar mañana mismo si quieres o necesitas estabilizar tu sistema. Yo sé que hoy te he entregado muchísima información. Hemos hablado de física cuántica, de ingeniería de fluidos y de bioquímica profunda. Pero no quiero que te agobies con la teoría. Mi objetivo es que hoy salgas de aquí con un manual de operaciones claro y sencillo que te permita recuperar soberanía sobre tu propia vida y utiliza de él lo que consideres oportuno. Te voy a organizar todo este conocimiento en 3 fases lógicas, 3 pasos que puedes empezar, como te decía, mañana mismo para que tu voltaje deje de ser una teoría y se convierta en tu nueva realidad biológica. La fase 1, el desescombro, y lo debes hacer por las mañanas. Usa los hiperhidratadores, el apio, el pepino o la piña. Su misión aquí es limpiar el pantano biológico y ensanchar las carreteras con óxido nítrico, eliminando las proteínas viejas que bloquean o pueden bloquear la electricidad. Es decir, baja la resistencia del sistema, porque es el momento de preparar las carreteras. La fase 2 es el sellado, algo para hacer a mediodía. Instala los estructurales junto al blindaje de grasa, omega 3 que te he comentado, y acuérdate que los estructurales son aloe, nopal o chía. De esta forma creas ese barniz biológico que terminará reparando las fugas en tus membranas y asegurará que el agua realmente se quede atrapada donde debe. Porque sin sellado tu energía se fuga. Esta es la fase de la contención. Y finalmente la fase 3, la fase de ignición, que es para las tardes o para la caída del sol. Y aquí entran los optimizadores mitocondriales y las antenas con la ayuda del limón. Por un lado, consume granada y uva, considerándolos como el equipo de limpieza que te contaba, que van a activar
la mitofagia. El objetivo básicamente es que tus nuevas calderas puedan llegar a fabricar hasta medio litro de agua metabólica al día. Y por otro lado, también por las tardes yo te recomiendo consumir los frutos del bosque, porque son esas antenas que te ayudarán a capturar el infrarrojo para poder expandir tu zona de exclusión y así mantener tu batería en un máximo voltaje. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Tú has dejado de ser un observador pasivo y si integras estas 6 familias en tu vida acabarás de instalar el software de alta fidelidad que tu cuerpo llevaba años esperando. Te has convertido en el ingeniero jefe de tu propia biología. Ya no comes fruta, ahora programas tu hidratación para que tu catedral brille y para que sea por fin energéticamente soberana. Pero recuerda lo que te he dicho, el software es inútil si la infraestructura se derrite. Por eso, en el próximo vídeo nos centraremos exclusivamente en el blindaje. Vamos a ver cómo proteger tu voltaje del sabotaje que nos hace el azúcar y cómo construir una membrana celular impenetrable. Y una vez que tengamos ese blindaje, cerraremos este bloque con la clave definitiva, que es el triángulo de la hidratación celular. Y ahí hablaremos de la presión, la tierra y la luz. La infraestructura física que sostiene todo nuestro universo. Pues bien, si este vídeo te ha servido y sientes que te ha devuelto el control sobre tu energía, me harías un gran favor si lo compartes. Podrías llegar a ser ese cable de extensión del conocimiento que tantas personas necesitan ahora mismo para dejar de vivir en la sombra de la deshidratación. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y ya sabes, te leo en comentarios.